Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Aunque usted no lo crea, manejar el dinero con prudencia es algo que agrada y exalta a Dios. Manejar el dinero con prudencia es algo que nosotros tenemos que decidir cuando hablamos de restaurar muros. Hemos estado en la temática de restaurar los muros como lo hizo Nehemías, los muros de nuestras vidas, ¿cierto? Y entonces en esa temática encuentro en la mitad del libro, casi en la mitad del libro, un tema que yo dije, wow, este tema viene con las finanzas y se ajustó también con el ayuno del día de hoy. ¿Quién puede empezar un proyecto sin dinero? Cuando hablamos de un proyecto, necesitamos money, ¿cierto? Cuando hablamos de restaurar algo, se necesitan recursos para hacerlo. Y el Señor también nos enseña que para nosotros salir adelante en cosas nuevas, la primera o una de las puertas de las que tenemos que restaurar es nuestras finanzas. Estuvimos hablando de restaurar la oración y hemos trabajado en restaurar la oración. Espero que los que no han venido los viernes lo estén haciendo en su casa, pero la restauración de la oración es inminente en nuestras vidas en esta temporada. Pero hoy aprendo también que en ese trabajo de restaurar la oración, el Señor también nos llama a restaurar nuestras finanzas. Y vamos a leer entonces lo que encontramos en el capítulo 5 de Nehemías, versículos del 1 al 6. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Contra quién? Judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por lo tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa ¿de qué? Del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. El 6, por favor, no lo tengo acá. Y me enojé de gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Yo no sé, pero cuando yo leí el capítulo 5 esta semana para trabajar la predicación, me parecía que estaba viendo el New York Times, me parecía que estaba viendo El Espectador de Colombia y no El Heraldo de, no sé cómo se llama, el de México. Me parecía que estaba leyendo un periódico de hoy, ¿cierto? Y las hipotecas, y la inflación, y el hambre en Latinoamérica, y lo que está pasando en la guerra, cómo nos está afectando que no hay grano en los países porque Ucrania está siendo atacada por Rusia, ¿cierto? Es como que estuviésemos leyendo nuestro periódico de hoy. He visto que la Biblia no pasa de moda, por eso Dios dice, mi palabra es ayer, hoy, por los siglos. Es una palabra que también se ajusta a nuestras vidas hoy. Y vamos a mirar qué fue lo que pasó. Cuando Nehemías empezó la reconstrucción, todos empezaron a trabajar muy contentos y todo, iban en una parte del muro, como a la mitad del muro. Pero empezó a surgir otro problema, fuera de los obstáculos que vimos la semana pasada, que no permitieron que Nehemías se desenfocara, ocurre otro problema y surge como hoy cuando hay pancartas, cuando hay campañas, cuando las calles se llenan de multitudes y todo el mundo empezó a quejarse y a decir lo que estaba pasando
dentro de las ciudades de Israel, dentro de Jerusalén y también de las otras ciudades. Nehemías no sabía que estaba pasando eso, no se había percatado, otro problema que le surge, y entonces él se enoja cuando escucha la queja del pueblo judío. ¿Cuál fue el problema? Presenta en Jerusalén como una sobrepoblación y esto hace que el alimento, el poquito alimento que tenían los pobres de Jerusalén no alcanzara. Jerusalén estaba mal, ¿recuerdan? Jerusalén no tenía nada. Jerusalén se había apartado de Dios, se había olvidado de los mandamientos y paso a paso llegó a una ruina total. Sus muros, sus casas, sus bolsillos, no tenían que comer, había mucha miseria. Entonces, en este proceso, ellos empiezan a decir, bueno, ya no teníamos poquito, pero ahora lo poquito lo hemos tenido que compartir, las familias son muy grandes, así como las familias de nosotros los latinos que son grandes, que a veces vivimos muchos en una casa y como que todas las cosas no alcanzan. Así estaba el pueblo en ese momento. Entonces, primer motivo que empezamos a encontrar es que hubo un periodo de hambre. A ver, diga, hambre. Hambre. Y con hambre no se puede trabajar, ¿o sí? Difícil, ¿no es cierto? Siempre yo digo, con hambre no se puede trabajar. Bueno, otro asunto que ocurría en la ciudad, de lo que leímos, y es que el rey Artajerjes había puesto o había establecido impuestos. Pero eran unos impuestos altísimos. Esas eran los que no se fueron a Babilonia y los que no los llevaron a otras tierras esclavos, cautivos, cuando fue la invasión de Babilonia. Entonces ellos tomaron las tierras y las sometieron a impuestos altos. El rey Artajerjes había que pagarle unos impuestos muy elevados. Y era tanta la miseria y tanto el problema que les tocó vender sus tierras, hipotecarlas, regalarlas. Y cuando ya no tenían tierras, ni comida, ni nada, tomaron sus hijos y sus hijas, era parte de la cultura, y se entregaban como esclavos para pagar esas deudas. Eso era lo que se estaba viviendo en Jerusalén, en ese momento de reconstruir los muros. Pero también ocurría algo. Dentro del pueblo de Israel, dentro de los judíos, el tercer problema que surge, del que se entera Nehemías, es que ellos estaban prestando dinero. El uno le prestaba al otro y para ayudarlo, para que pagara sus deudas, para que comiera. Pero ese préstamo que se hacían entre ellos se cobraban altos intereses. Entonces, había problemas financieros. A nivel nacional, a nivel casa, a todos los niveles, había un caos en las finanzas de ese momento. Esto fue lo que los llevó a una pobreza extrema. ¿Ustedes recuerdan el 2008 aquí en los Estados Unidos? ¿Recuerdan la recesión? Yo escuché que muchísimas personas perdieron sus casas. ¿Por qué? Porque no podían pagar intereses tan altos, no podían pagar sus casas y muchos, escuché de la mayoría haber perdido sus casas. Bueno, nos ubicamos en el contexto, ¿cierto? ¿Había problemas económicos? Ahora piensen los suyos. ¿Cuáles son sus problemas económicos? Me gusta esta parte. Cuando Nehemías escucha esto, Nehemías se enojó. Pero Nehemías reaccionó a su enojo de una manera muy interesante que no lo puedo pasar por alto. Entonces Nehemías dice que él se enojó y cuando él se enoja, no reaccionó inmediatamente. Pero me gusta cómo él hizo. Nehemías se enojó, pero dice que por un momento meditó. A ver, ¿qué hizo? Meditó. Cuando miramos la palabra meditar aquí en el hebreo, quiere decir como que se sentó, acalló todas las voces
y se dio su propio consejo y habló con Dios. Expuso todo lo que estaba pasando en ese momento y analizó el problema, por qué estaban en esa situación tan difícil el pueblo de Israel. Y con esa situación Nehemías necesitaba terminar de reconstruir los muros de Jerusalén, y este problema hizo que sus empleados, digámoslo, ¿no? Hizo que todo su equipo de trabajo entrara como en huelga y dijeron, no podemos seguir, y se paró la obra. En el capítulo 5 no escuchamos que hubo trabajo del muro porque el problema era tremendo. Entonces Nehemías primero medita antes de hablar. ¿Qué hay que hacer cuando nos enojamos? Antes de... Y también medita antes de actuar. Eso es algo que encontré y rescaté. Dije, no lo puedo pasar. Esto es un paso muy bonito que él hace. Pensó antes de hablar y manejó y controló su enojo. Eso se llama tener dominio propio. ¿Tener qué? Dominio propio. Tuvo dominio propio. Eso es uno de los dones que nos da el Espíritu Santo a medida que tenemos relación personal con Dios y desarrollamos esa fortaleza y esa comunión con el Espíritu Santo. Él nos ayuda y nos lleva a tener dominio propio sobre esa ira, sobre ese enojo y sobre todas las cosas negativas que nos pasan, y poderlas manejar con sabiduría. Cuando Nehemías empieza a estudiar o a analizar lo que estaba pasando, entonces tomó otra acción, y voy así como pum, porque quiero es más orar. Nehemías tomó otra acción y es, primero, agrupó. No lo leemos, pero les dejo de tarea, terminen de leer el capítulo 5. Luego dice adelante que él agrupó. ¿A quién llamó? Llamó a los gobernantes, a los nobles y a los sacerdotes. ¿Por qué a ellos? Porque ellos eran los que tenían el dinero, porque ellos eran los que estaban prestándose entre sí, y porque entre ellos, los gobernantes eran los que cobraban los impuestos, y los llamó, los reunió, los puso en línea, y sacó, permítame su Biblia, y sacó lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras, y sacó esta espada y dijo, bueno, varones, ¿qué está pasando con ustedes? El pueblo ha presentado una queja, y la queja y el hambre y la necesidad y la miseria de este pueblo es porque se han olvidado de cómo se manejan las finanzas en el reino de Dios. Y a veces nosotros entramos en crisis económicas, en momentos difíciles, y le echamos la culpa a todo el mundo, al diablo, al vecino, al que me robó, al que no me pagó, cuando no miramos realmente cuál es la raíz de nuestro problema económico o de nuestra circunstancia, que no salimos del sueldito y ahí nos quedamos y ahí nos acomodamos y hasta ahí nos amañamos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo nos levantemos y avancemos también en la economía. El pueblo de Israel se había apartado también de cumplir todos los mandamientos, porque cuando vimos la oración, se olvidaron de todos los mandamientos. Y cuando vemos más adelante, en los siguientes capítulos, encontramos que entre esos mandamientos estaba lo que tenía que ver con las finanzas y el manejo de las finanzas del pueblo de Israel. ¿Qué habían olvidado? Toda la palabra que Dios había dado. ¿Qué hizo Nehemías? Me gusta lo que hizo Nehemías. Nehemías no llamó a todo el pueblo. Bueno, pueblo, vamos a mirar por qué toda esta miseria en que ustedes están. No. Nehemías se paró. Y eso tenemos que aprender nosotros. Cuando nos enfrentamos con asuntos de pecado y con los problemas financieros. Nehemías agrupó a los que estaban directamente involucrados con el asunto y el manejo del dinero y trató el problema de raíz.
¿Cómo lo trató? Diga, trató el problema de raíz. Duro. Problema de raíz. Otra vez, trató el problema. Otra vez, ¿cómo trató el problema? De raíz. Confrontando. A mí a veces me cuesta confrontar. Si algo me es difícil, es confrontar. Y lucho con eso. Pero eso hizo Nehemías. Confrontó. Y los confrontó no con sus palabras ni con su propia sabiduría, sino que sacó este libro precioso y les dice, ¿se olvidaron las leyes? Porque la ley de Israel, las leyes, y las encontramos en varios versículos, solamente les voy a dar las citas, están en Éxodo, capítulo 22, 25, Deuteronomio 23, 19 al 20, encontramos en Éxodo, Levítico y Deuteronomio todas las leyes para que nos vaya bien, a todos en todo tiempo. No solamente para el pueblo judío, para nosotros también. Y ahí dice, entonces, el problema era intereses, deudas, hambre. Y dice, bueno, ¿qué está pasando? Y les recuerda la palabra. Les recuerda que entre los hermanos, o lo que dice la Biblia, entre los creyentes está prohibido cobrar intereses. Y el peor problema que se encontraba entre ellos era que se estaban esclavizando entre ellos. Su hija, su hijo, y los ponían como esclavos. La gente perdía sus tierras, sus viñas, sus casas, sus ganados. No podía recuperar otra vez a sus hijos porque los habían dado en servidumbre. No había manera de recuperarlos. Se habían esclavizado entre ellos. Y esto me enseña que la deuda, el pedir prestado y el dar prestado nos esclaviza. Y a eso, esa parte no le agrada a Dios. Pregunta a algunos no les gusta el tema, pero así nos enseña la palabra. Por eso Nehemías atacó el tema, ojo, el tema de raíz. Lo atacó de raíz. Y vamos a ver otro punto. Entonces, ¿cómo solucionó ese problema? Reuniendo a estas personas y confrontándolas. Y algo que más tocó y que trajo convicción al pueblo judío en ese momento fue que les dijo: pueblo judío, pueblo de Israel, Dios nos dio a través de Moisés las leyes y los estatutos. Dios nos dio las ordenanzas. Dios nos dijo cómo debemos vivir como pueblo de Dios. Igual hoy Dios nos dice, iglesia, como hijos de Dios y como creyentes, estamos llamados a vivir de una manera diferente. ¿Diferente a la de quién? ¿A la de quién? Al mundo. Entonces Nehemías con eso fue que los confrontó. Lean bien el capítulo y cuando él llega a ese punto les dice: lo peor que está pasando aquí entre nosotros es que allá los gentiles nos están mirando y nos están viendo cómo nosotros nos devoramos entre nosotros mismos, cómo nos dividimos, cómo cometemos injusticias entre nosotros mismos, y por eso Jerusalén era burla de las naciones. Porque ese tipo de mal manejo de la economía nos trae a la quiebra, a la pérdida y a muchas cosas más. ¿Amén? Entonces, Nehemías determinó detener el asunto de manera inmediata. Cuando los reúne, los confronta con la palabra, y los judíos tuvieron que volverse a la palabra con la convicción que él les habló, y porque el Espíritu Santo, yo estoy segura que habló y tocó en sus corazones y les dijo: vamos a ordenar esto. Y cuando les dijo vamos a ordenar, los que le habían quitado las propiedades a sus hermanos judíos a través del cobro de intereses, tuvieron que devolver sus tierras. ¿Qué nos enseña? Hay que pagar las deudas y hay que devolver lo que no es nuestro.
Igual, empezaron y ajustaron y arreglaron todo. Y fuera de eso hizo algo público. Me gusta esto, porque lo hizo público y les hizo prometer en asamblea general que iban a devolver los intereses que habían robado en usura, las tierras, y los iban a dejar de esclavizar y devolverían sus hijos y sus hijas sin esclavitud. Los traerían libertad. De raíz resolvió el problema. Esto me enseña a mí es que los asuntos de pecado los debo resolver de todo tipo de pecado, porque esto era pecado. Mal manejo de las finanzas es pecado. Amén. Resolviéndolos de raíz. Vamos ahora a mirar en el mundo de nosotros. Lo expliqué de esta manera como debe resolverse, pero ahora vamos a mirar qué dice Dios de las finanzas para nosotros hoy. Primero, a Dios le agrada que yo maneje bien mis finanzas. Dígalo. A Dios le agrada que haga manejar bien mis finanzas. Mira, iglesia, nosotros somos muy buenos manejando muchas cosas. Muchas. Trabajamos en muchas cosas muy bien. Pero el asunto de las finanzas, a veces al pueblo de Israel, de Dios, a los creyentes, se les sale de las manos. Y hay que trabajar en eso. Nosotros tenemos que no ser vergüenza para los demás por nuestras finanzas, por nuestras malas decisiones. ¿Amén? Amén. Bueno. Entonces, ¿cuál es ese modelo de Dios? Primero, la fe. Diga la fe. Voy a nombrar porque voy a hacer como que la fe. La fe es el fundamento más importante de la palabra, que trae la convicción al corazón de que los mandamientos que Dios nos ha dado de finanzas tienen poder. Que los mandamientos y los estatutos que Dios nos dio en las finanzas para que nosotros los manejemos, si funcionan, tenemos que creerle a Dios. Porque la convicción es la que nos lleva a la obediencia, a la palabra de Dios. Hay desobediencia y hay orgullo cuando no lo hacemos. El Señor, me gusta este versículo, porque lo primero que el Señor nos manda es a confrontarnos cómo estamos manejando las finanzas de mi casa. ¿Las finanzas de dónde? De mi casa. A ver, diga, piense, ¿cómo estoy manejando las finanzas de mi casa? Amén. Y va un versículo. Primera de Timoteo 5:8, no se lo doy porque es que los tengo en otra versión, y dice: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Primero lo que Dios dice es, sobre todo aquí los varones, proveedores para su casa. Antes que otras, antes que hacer cualquier otra cosa, Dios nos dice primero, cuida tu casa. Provee para tu casa. Cuida los bienes, manéjalos bien, administralos bien. Mira que no haya fugas de dinero en su casa. Mira, cuando Carolina estuvo en Colombia estudiando en la universidad, fueron 4 o 5 años, no me acuerdo ya, yo quedé sola en casa. Y tenía muchos problemas porque yo les he contado que tuve grandes dificultades porque tuve que salir del país y regresar, y eso implicó que tenía problemas fuertes con deudas. Lo primero que me tocó hacer es como hizo Nehemías, empezar a cortar, arrepentirme y pedirle a Dios que me ayudara a enfocarme. Pero en el trabajo de ir edificando me ocurrió algo, y lo voy a decir con el respeto de todos, ¿ok? Y no por nadie en particular, sino lo que a mí me pasó. Entonces, de alguna manera alguien me dijo: pastora, por favor, rénteme un cuarto. Yo no rento, yo no estoy acostumbrada a vivir con nadie, yo no rento. Por favor, pastor. Bueno, está bien, pero si me paga tanto. Está bien, pastora.
y estuvo en mi casa casi por un año. Pero eso se convirtió en una fuga de dinero. Porque llegaba el día de la renta, yo tenía que prestarme. Sí. Pastora, présteme 300. Y yo, pues era buena gente, o tonta, no sé. Sacaba mi dinerito, sí, tome. Porque esa persona tenía un niño y todo el rollo. Bueno, y yo, bueno, pero ¿y cuando? No, entonces me traía cualquier cosa y después, ay, pastora, ¿qué tal otra? Y fue un año en donde como hasta el año que se quitó la venda de mis ojos, yo dije, wow, yo hice cuentas y pues esto no cuadra. Estoy pagando mucho más servicio, estoy pagando mucho más agua, estoy con la luz, estoy con... No, y fuera de eso me debe tanto y no me he pagado renta en tanto. Fuga de dinero. Y luego, bueno, aprendí la lección, supuestamente aprendí la lección. Y al año le dije, bueno, amigo mío, querido mío, ha sido un placer servirle, pero creo que llegó el tiempo. No la podía creer porque estaba cómodo. Llegó el tiempo de que, chao. Y después vino otra persona, ese sí fue más difícil, porque desafortunadamente consumía droga. Yo le dije, bueno, si viene a mi casa es para restaurarse y no puede consumir droga. Pero igual, Yolandita, ¿tienes $20? Yolandita, ¿tienes 50? Yolandita, esta semana no te puedo pagar la renta, por favor. Pues como yo sabía todo el problema que tenía y que trabajaba y cómo luchaba, pues por el deseo de verlo completamente libre, entonces le ayudé. Hasta que un día Dios me dice, Yolanda, tú no eres Dios. Tenemos que aprender que no somos dioses y a veces le quitamos la mano a alguien que Dios está tratando. Nosotros le decimos, Dios quite, yo lo ayudo. Y Dios está tratando con la persona. Hay que aprender. Lo he aprendido con la vida, así que ahí les cuento. Y hay fugas. Hay que mirar cómo está funcionando la economía de mi casa. Y varones, el que no provee es peor que un incrédulo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Bueno, vamos con el otro. Otro punto importante en el asunto del dinero es el trabajo. Hay que trabajar. Lo voy a ir rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Hay que trabajar. El trabajo no es como la canción que dice el trabajo es maldición. No. El trabajo no es una maldición como nos dice esa cancioncita guapachosa que me acuerdo. No. Se cree a veces y se metió esa idea de que Adán y Eva, y que porque Adán y Eva pecaron, ¡pum!, nos maldijeron con el trabajo. No, Adán y Eva antes de caer en pecado ya trabajaban, porque él era el responsable de su hogar. Trabajar es una bendición. Trabajar nos dignifica. Trabajar de manera sólida es importante y crecer en el trabajo es todavía mejor. Y cada vez prepararnos y ser mejores, Dios quiere que nosotros trabajemos y Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Cuando lo hacemos bien, cuando honramos a Dios y cuando damos lo mejor de nosotros. Así que adiós los vagos. Si aquí hay algún vaguito, de una vez le digo, ojo. Si hay mucho perezosito, pilas, porque eso no le agrada a Dios. ¿Y qué pasa? Debilita nuestra economía. Yo escuchaba un testimonio de una historia, y es que edificaron un edificio muy importante en una ciudad de los Estados Unidos. Y la edificaron, todo el pueblo dio el dinero para edificar ese edificio. Y entonces lo inauguraron y todo, pero como al mes empezó a agrietarse los muros. Las ventanas ya no cuadraban, las puertas no cerraban.
Y entonces tuvieron que traer un ingeniero a averiguar qué estaba pasando, donde todo el pueblo había invertido para edificar ese edificio. Igual, así son nuestras finanzas. El hombre viene y los que sabían, ingenieros y todo ese rollo, y descubren que habían hecho el edificio en un terreno muy sísmico y ese edificio no aguantaba. Ese edificio tenía un problema no externo, sino interno, muy de adentro. Y así es las finanzas. Lo digo por experiencia. A veces uno deja allá en el olvido y empieza a agrietarse por dentro. Cuando acordamos, estamos diciendo, estoy en quiebra. ¿Por qué? Por no hacer los correctivos que hay que hacer en nuestras finanzas a tiempo, como lo hizo Nehemías. Él dijo, aquí paramos y esto se resuelve ya. Así es la economía. Amén. Hay que trabajar. Hay principios, de pronto algunos, no sé si los han escuchado o no, pero hay principios como las primicias. Las primicias consisten en que un hijo de Dios entra a un trabajo nuevo, el primer día de trabajo se lo debe consagrar a Dios y traerlo a la iglesia como primicia, para tener la bendición sobre ese trabajo y ser prosperado. Y mostrando gratitud, porque cuando Dios a un creyente se le abre una puerta, no fue que usted la abrió, es que Dios se la abrió. Amén. Primicias. Otra manera de Dios es el diezmo. Lo hemos leído, hay diferentes, y es, el diezmo es el 10% de lo que la persona gana debe traérsele a Dios. Otro es la ofrenda, diferentes maneras de ofrendas, pero la ofrenda no es el diezmo. Otro, la misericordia. Cuando digo de no prestar, no es no tener misericordia. Dios nos enseña que tenemos que tener misericordia con el necesitado. Amén. Sí, hay que tener misericordia, pero hay que hacerlo con sabiduría, ayudando a las personas, con sabiduría. Segundo, la justicia. ¿Qué ocurría en el pueblo de Israel? Injusticias a todo dar. ¿Por qué son las marchas? Por las injusticias, ¿cierto? Los obreros mal pagos, los intereses altos, todo lo que queramos decir por injusticias. Debemos revisar si nosotros, con nuestra manera de manejar el dinero, como pagamos a los empleados, como invertimos, como hacemos todo lo que hacemos, no estemos cometiendo alguna injusticia. Haga una lista cómo están sus finanzas. Y si tiene deudas, haga la lista de las deudas. Es la única manera de salir, concientizarnos que las tenemos. Recuerdo cuando tenía tantos problemas, no porque yo diga, es que me voy a, sino por la circunstancia que viví, pero igual me tocó hacer una lista y empezar. Hay diferentes maneras. Yo usé la bola de nieve. Los que no descansan el día de la semana, a descansar, porque 7 días dijo Dios que nos dio, pero de esos 7, el séptimo es para Dios, para descansar. No se puede, ahí sí, no se debe trabajar el día del Señor. El día del Señor es para descansar, para recobrar fuerzas. Usted recóbrelas como usted las recobra y para estar en la presencia de Dios. Porque cuando se viene a la presencia de Dios, cuando se saca esa horita que hacemos solamente 1:30 máximo, ese tiempo nos trae descanso. Y descanse. Si usted descansa durmiendo, duerma. Si usted descansa pintando, pinte. Si usted descansa haciendo deporte, haga el deporte. Si usted descansa echado todo el día durmiendo, duerma, pero descanse. ¿Amén? ¿Es verdad? Yo descanso cuando estoy con gente al rato. Me gusta como recargarme con la gente. Conozco una persona que hablo mucho, que descansa todo solo, callado y en silencio. Un buen rato. Se cargó. Ya, sale nuevo. Otra, administrar bien el dinero. Debemos revisarla, ya lo dije, las fugas de dinero en nuestras finanzas. Y una que es muy importante para orar y es romper las maldiciones. Generalmente, casi siempre, las personas traen
una maldición de sus padres en la economía. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.